Telesur, Internet, televisión, telefonía y enlaces de fibra óptica, presenta. ¿Qué tal, amigos? Amable auditorio, estamos en un programa más de Visión Empresarial de Canaco Ciudad Guzmán. Yo soy Jorge Morales Ursúa, director de la empresa Núcleo de Ingeniería Hidráulica Eléctrica, y en esta ocasión me encuentro con el buen amigo, el licenciado Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Bueno, el día de hoy venimos a compartirles un tema que para nosotros como empresarios se nos hace pues muy interesante conocerlo, que ustedes también tengan su punto de vista y que veamos pues bueno las diferentes vertientes que tiene, cómo ha afectado de manera positiva y negativa al rumbo del país. Y bueno, una de las visiones que tenemos como Cámara Nacional de Comercio es precisamente como empresarios tener estos temas para que puedan ser del análisis, pero sobre todo de la reflexión de todos como empresarios, ¿no? El punto de apertura, y yo quisiera empezar con algo que para mí se me hace vital en este tema del Telecán, y un punto central de que a veces olvidamos de cómo era México antes del Telecán, antes del Tratado de Libre Comercio. Todos damos por hecho ahora la tecnología, damos por hecho el tema de vehículos, herramientas, refacciones, productos que llegan de todas las partes del mundo a hacernos más fácil el tema de los trabajos, el tema de proyectos y el tema de, como vemos ahora, la infraestructura y el crecimiento de nuestras ciudades. Pues sin embargo, pues no todo el tiempo fue así, ¿no? Es correcto, Jorge. Fíjate que ya a más de 32 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte por parte del presidente en aquel tiempo y muy polémico hasta ahora, Salinas. Con decisiones, o sea, siempre, ¿no? Con puntos de vista muy encontrados. Es correcto, ¿no? Siempre muy encontrados, ¿no? ¿Quién a favor, quién en contra? Así es. Pero fíjate que al final del día creo que ha sido un tema un poco más positivo que negativo, los contrapesos que han venido de ese tiempo para acá. Pero mira, del 94 a la fecha, ¿qué cambió? ¿Qué había antes del Tratado de Libre Comercio o qué no había? Prácticamente, antes del Tratado de Libre Comercio, lo que se tenía por parte del gobierno era una economía muy cerrada, no una economía abierta, era una economía en la cual se protegía, había un proteccionismo bastante amplio para todo el empresario, para todos aquellos que tienen un medio de producción. En este caso, por ejemplo, a los amigos campesinos, que hoy hoy han sido siempre la base de la comida en la mesa de nuestras casas. Sí. Ellos tenían, antes del Tratado de Libre Comercio, un precio asegurado por su cosecha. Es decir, así es, un precio de garantía, ¿no? Un precio de garantía, es correcto. Sí. Entonces, este precio, una vez que se firmó el 1 de enero del 94 este Tratado de Libre Comercio, pues bueno, se dejó al precio de cómo viniera al final del comercio, ¿no? El comercio internacional. Entonces, de ahí para acá, el tema de la propia agricultura se tuvo también que transformar. Tuvimos que entrar como mexicanos o como agricultores, tuvimos que entrar en una dinámica de comercio y de producción diferente de cómo se venía haciendo. Ya no podíamos seguir produciendo de la manera tradicional porque ya no era redituable. Entonces, eso obligó a modificar los parámetros de producción y a modificar los procesos de producción que tenemos en México. Sí, claro. En este esquema, lo que vino a traer también el Tratado de Libre Comercio es a modificar, como dice el buen Montoya, los temas de proceso, lo que se intentó con las inversiones que vinieron muy fuertes del extranjero fue mejorar procesos, traer maquinaria, actualizar todo el tema de la agricultura y eso. Bueno, yo recuerdo también en el sur de Jalisco cuando llegaron, por ejemplo, las berries y aguacates. Las primeras personas que vinieron eran chilenos, eran americanos, eran gente que vinieron a traernos cierta tecnología de cómo sembrar en alta densidad, ¿no? Y al final, pues bueno, es parte de la competitividad que debe de tener en un mundo globalizado, ¿no? Porque al final, bueno, recordemos que al abrir los mercados, pues ciertamente, pues no nada más compites con gente de América, ¿no? Sino compites con gente de Europa, compites con gente de otros lugares donde tienen sus producciones muy masificadas, ¿no? Y donde quizás probablemente tienen mejores procesos, más tecnología, a lo mejor tienen otra forma de pensar, incluso de trabajar, ¿no? Hablábamos en algún momento que México pudo haber sido el campo del mundo, todavía lo puede ser, sin embargo, tenemos ciertas limitantes ahorita con todo esto, ¿no?
Bueno, en el tema también del Tratado de Libre Comercio, digo, yo lo veo en mi industria, el tema de la transferencia de tecnología, por ejemplo, el tema de motores, el tema de arrancadores, variadores, el tema de sistemas automáticos, sensores y eso que yo manejo en mi industria, en el pasado era muy difícil traer ese tipo de equipos. Entonces, ahora con el Tratado de Libre Comercio existe una apertura y algo que yo lo veo muy positivo porque eso nos ayuda a aumentar mucho la competitividad de las empresas, ¿no? Sí, al final del día, fíjate que eso es un punto importante. Al abrirse el mercado, se abrieron también muchas oportunidades para la gente. Es decir, ya no nada más puedo consumir lo mexicano, lo hecho aquí, también puedo consumir lo que viene de otro lado, de otro país. Entonces, eso la verdad también creo que vino a fortalecer mucho nuestro tema nacional. ¿Por qué? Porque al final del día el gobierno se empezó a dar cuenta de que tenía también que fortalecer al empresario mexicano y empezó de un proteccionismo voraz, empezó a cambiar entonces, y entonces empezó ya todo el tema de la guerra, por decirlo de alguna manera, guerra de aranceles que empezó del tratado para acá, donde, por ejemplo, compraba un carro en Estados Unidos que era muy bonito, un carro diferente de los que había, por ejemplo, aquí en México, era un carro, lo traías por $10,000 de aquella fecha, se le ponía un impuesto, el gobierno empezó a poner ese impuesto a ese carro, para que se vendiera mejor o se comprara el carro que se producía en México. En México, exactamente. Mientras que en Estados Unidos se producía otro tipo de vehículo, aquí se empezó a producir el Bocho, el Volkswagen, el que se producía más en esas épocas. Entonces tenía beneficios arancelarios el producir el carro aquí y entonces empezó a vender más ese vehículo que el otro. Entonces eso te vino a dar también a la economía un giro por completo en este sentido. Es cierto, vinieron nuevas empresas, vinieron grandes inversiones, vinieron también nuevas tecnologías que la verdad desconocíamos, vino mucha gente de otro país a quedarse. Claro. A quedarse porque ellos vinieron a enseñarnos una forma de trabajar diferente para poder tener procesos mucho más efectivos y más certeros. No, y algo que yo noto y que la verdad me gustaría rescatar mucho en este tema es la transferencia de tecnología. Yo, por ejemplo, en mi ramo de repente me he encontrado con ingenieros alemanes, ingenieros italianos, ingenieros que vienen con otra forma de ver. Por ejemplo, yo cuando empecé en el tema de la industria empezamos a ver el tema de 5S, el tema de Kaizen, el tema de Six Sigma, el tema de sistemas de calidad, de mejora de procesos. No digo que no existían en México, digo que se mejoraron mucho, digo que vinieron a darnos un plus a todo lo que veníamos, porque el mexicano somos trabajadores. O sea, tú lo sabes. O sea, el mexicano es una raza que venimos a realmente echados para adelante. Nos hacía falta ciertas cositas y considero que esa transferencia de tecnología también nos vino a ayudar mucho a esa parte de complementarnos, ¿no? Sí, fíjate, Jorge, que en ese tema que me comentas, se me viene a la mente también un tema que me ha tocado compartir con algunas personas, que las personas que vienen de fuera, que vienen de otro país, se quedan luego asombradas por el ingenio mexicano. Sí. Lo que le decimos es una mexicanada. Ándale. O sea, te toca resolver algún tema de entrar con una mexicanada, y así es, ¿no? De repente llega el ruso, llega alguien más, que son muy apegados a los procesos y a la tecnología, que de repente, cuando se topan con el ingenio mexicano, es un tema que también se llegan a sorprender. En ese caso, por ejemplo, también viene a contraste que cuando se empieza la guerra arancelaria, porque era proteger a las marcas de ropa mexicana, proteger a las marcas de electrodomésticos mexicanos, y entonces el mexicano, cuando ya empieza a ver que hay otros productos, otras marcas, otras cosas, las quiere comprar, entonces el gobierno empieza a poner las barreras arancelarias, y entonces surge algo que le llaman el contrabando o la fayuca. No sé si recuerdas que la fayuca era es otro temazo. Era bastante dada por aquellos años. Así es. Que ya después con las medidas arancelarias ya un poquito menos duras, cuando las empresas decidieron entonces voltear a ver a México, traer otra vez más inversión, más tecnología, venir a producir aquí. Entonces el tema ya empezó un poquito a relajarse más aquí en México y empezamos a tener más productos a la mano, mejor tecnología, a vivir un poquito mejor, a vivir un poquito mejor de lo que ya teníamos. Sí, no, claro. Bueno, y ahondando un poco en el tema, digo, los que son contemporáneos a nosotros, son un poquito más grandes, recordarán ese tema de la fayuca, ¿no? O sea, antes tú ibas y era un delito comprar, por ejemplo, un radio japonés, una pieza americana, una televisión, era un delito. O sea, solamente había ciertas marcas hechas en México que incluso los mismos que las producían decían
decían, la verdad es muy mala, de muy mala calidad. Entonces el mexicano lo que regularmente es que se iba a los tianguis, íbamos, se compraban las piececitas y eso, se los llevaban a sus casas, pero realmente era un delito, era un proteccionismo muy fuerte, como lo comenta Montoya, era muy fuerte, entonces eso venía a poner muy mal al país en el tema de competitividad, simplemente en el tema de las computadoras. Las computadoras en los años 80 se hicieron muy comunes en los hogares estadounidenses, y aquí en México no. Tardamos casi 20 años después en tener una computadora portátil, entonces eso nos fue aventando atrás, y bueno, todavía nos sigue costando estar a ese nivel, atrás de la tecnología, para ponernos a ese nivel, pero el tema de la fayuca, sin lugar a duda, es un tema muy interesante que yo, la verdad, considero que sí se debe de recordar de que fue un México antes y después del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Fíjate que sí, porque al darse el cambio con la firma del tratado, vinieron muchas cosas, entre ellos yo creo que los retos principales deberían de haber sido más de educación, más de cultura, más de ese tipo de actualización. Es correcto, para podernos preparar para lo que venía. Digo, al final del día, cuando nos tocó competir en el tema del campo contra otros países, nos dimos cuenta que no producíamos lo mismo con una yunta de bueyes que con un tractor, ¿no? Entonces, no, sí, nunca nos preparamos para ese tema, entonces nos trajo después un conflicto social. Sí, claro, justamente era lo que también tenía yo entre mis apuntes. Bueno, un reto que nadie vio venir, incluso yo creo que ni el gobierno en su momento detectó el gran monstruo que era el Tratado de Libre Comercio. O sea, el problema no fue abrir la economía, ni hacer que todo se globalizara dentro del país con el Tratado de Libre Comercio y los países del norte, ¿no? El reto realmente fue preparar a la población, como lo dice el buen Montoya, para, pues al final, para competir en una economía abierta, ¿no? Recordemos que, bueno, los canadienses y los americanos son países altamente desarrollados, con tecnología de punta, que tienen cierta cultura de hacer las formas, ciertos métodos. Entonces, realmente eso fue algo que jugó en contra, y considero que, bueno, sigue de repente en ciertas matices jugando en contra, pero bueno, lo hablaremos en el otro bloque quizás para ahondar un poquito más en el tema, porque también es un tema interesante, ¿no? Y al final en Cámara de Comercio lo que queremos es precisamente tener esa visión y tener ese enfoque acerca de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo podemos mejorar como empresarios, pero sobre todo tener en cuenta exactamente lo que tenemos y lo que nos hace falta para tener una economía mejor, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Listo para transformar tu cuerpo y tu mente? En Forfit no solo entrenas, te superas. Vive la energía, la fuerza y la disciplina que te llevan a tu mejor versión. Equipos de primer nivel, entrenamientos funcionales y un ambiente que te motiva a dar un paso más cada día. Estamos en Plaza Paseo La Feria, Ciudad Guzmán. No importa si empiezas hoy o si ya eres constante. Aquí entrenas fuerte, entrenas inteligente, entrenas Forfit. Forfit, entrena tu fuerza, activa tu poder. En Novada Beauty no solo te hacemos un corte, vivirás una experiencia creada para renovar tu imagen y tu confianza. Sumérgete en una sensación única, donde se fusionan renovación, relajación y estilo. Cortes modernos, skincare, barbería para todas las edades. Además, encontrarás una línea completa de productos para el cuidado de tu barba y tu cabello, pensados para elevar tu rutina al siguiente nivel. Somos una barbería integral, comprometida con tu mejor versión. Visítanos en Plaza Paseo La Feria. Agenda tu cita al 341-251-4219 o por Instagram, @nova.dabeauty. Más que un corte, una experiencia. Moda, accesorios, papelería, maquillaje y artículos para el hogar, todo en un solo lugar. Descubre una amplia variedad de productos con precios que te encantarán.
Renueva tu estilo y tu casa sin gastar de más. Abiertos todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Hogar China, tu destino para encontrar lo mejor al mejor precio. Ubicados en Plaza Paseo La Feria. Hogar China, todo lo que necesitas lo encontrarás aquí. ¿Qué tal, amable auditorio? Seguimos con el segundo bloque de su programa Visión Empresarial de Canaco Ciudad Guzmán. Y bueno, queremos hacer un agradecimiento a Misur TV, pues precisamente por este espacio, ¿no? Que al final es un escaparate para nosotros los empresarios y para toda la gente que quiera entrar a este tema de emprendurismo, a este tema de empresarios, a este tema que no es un tema fácil. Y la verdad, Misur TV pues es un aliado estratégico y qué bueno que brindan estos espacios, porque realmente, bueno, os digo, son pocas las plataformas que nos dan estos escaparates, sobre todo para este tipo de temas, ¿no? De repente hay otros temas que sí son un poquito más, que les ponen un poquito más de atención, pero bueno, estos temas empresariales son muy pocas las plataformas, la verdad, ¿eh? Es correcto. Nosotros te doy muchísimas gracias, un abrazo para todos que forman parte de esa gran empresa amiga. Ajá. Y sobre todo aquí de la región sur de aquí del estado de Jalisco. Claro. Sí, bueno, en el segundo bloque queremos enfocarnos precisamente en un tema que para nosotros es un tema muy importante, precisamente por ese tema del Tratado de Libre Comercio, que es un tema que a mí me causa mucho ruido, es el tema de dignificar y profesionalizar el tema de los oficios. Mira, como decíamos adelante, hace un momento, el mexicano es una raza echada para adelante, es una raza que hace las cosas bien y eso. El tema está que de repente son muy buenos soldadores, son muy buenos técnicos, son muy buenos de esos, pero donde es el tema de llevar bitácoras, el tema de la calidad, el tema de ese tema del taller acomodado, el tema de... Es ahí donde de repente fallamos y yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad donde considero que podríamos hacer mucho. Digo, todos, pues, que empresarios, gobierno, el tema de las escuelas y eso, empezar a moverlo de manera diferente. No sé qué opinas, Montoya. Fíjate que sí, específicamente en ese tema tengo vasta experiencia, vasto conocimiento. Yo creo que al igual que muchos del teleauditorio de Misur TV, todas nuestras familias vienen, por ejemplo, de tema de oficios, ¿no? Albañiles, carpinteros, electricistas, soldadores, bueno, de todo, ¿no? Entonces, en este caso no soy la excepción. Yo recuerdo hace muchos años el tema de los oficios. La gente llegaba y se formaba fuera de una obra. Mi papá es albañil, no estoy trabajando con él, recuerdo. Se formaba la gente, a veces llegaba y, oiga, hay trabajo, hay esto, hay lo otro, y la gente quería aprender el oficio, quería hacerlo. Sí, así Actualmente hay un déficit muy grande, de mano de obra. La gente ya, los jóvenes ya no quieren enseñarse a trabajar, ya no quieren un oficio. Yo veo aquí temas un poquito complicados, ¿no? Por un lado veo un tema social, veo un tema empresarial, veo un tema de gobierno, veo un tema de educación. Sí. Porque, por ejemplo, si nos vamos a un tema de un joven de 23 años recién egresado de la universidad, ¿a cuántos no conocemos o cuántos nosotros no conocemos un joven que recién egresado con título y con todo está trabajando en una farmacia de Guadalajara, está trabajando en un Oxxo, está trabajando en un tema así? Digo que no es por demeritar ningún tipo de trabajo, al contrario, todos son muy buenos, pero sin embargo no es lo que realmente estudiaron o para lo que se prepararon en un principio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en este mismo sentido, pues yo siempre he tenido un punto de vista acerca de eso. Bueno, al final las universidades no son el único punto de desarrollo, ¿no? Considero que hay ciertas habilidades y hay ciertas maneras de hacer las cosas de todas las personas, ¿no? Durante años se impulsó esta idea de que la única manera de establecerte y ser, pues, lo que llaman una persona exitoso es terminar una carrera universitaria. Pero, sin embargo, tenemos países como, por ejemplo, Alemania, Italia, Inglaterra, mismo Estados Unidos, donde la mano de obra calificada es muy bien pagada, incluso mejor que carreras universitarias, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay soldadores que hacen trabajos en
abajo del océano, por ejemplo. Buzos. Ajá. Buzos, por ejemplo, hay médicos de primeros auxilios que también son técnicos y pagan muy bien. Hay en Europa, por ejemplo, personas que se encargan de ciertos temas de turismo que no necesariamente son licenciados y bueno, los oficios les han ayudado mucho, ¿no? Entonces, son temas que de repente en este tema de cámara también son cosas que también tenemos que nosotros echar mano de entender que la universidad no es la única manera de sobresalir o tener éxito en la vida, ¿no? Sino que existen otras ramas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de los oficios, ¿no? El tema de las MIPYMES, el tema de los talleres mecánicos, el tema de las soldadoras, el tema de los carpinteros y eso, ¿no? Fíjate que entraríamos en este caso, yo te decía hace rato que se ven varios temas, ¿no? Un tema social, por ejemplo, en el tema de los oficios, también se le empezó a dar, como tú bien dijiste, desde hace muchos años, una importancia muy alta al tema de que tú veas un título universitario, ¿no? Sí, entonces, claro. El que tiene un título universitario ya prácticamente lo pasaban de un estatus social a uno más arriba, ¿no? Prácticamente con ese tema. Sí. Actualmente han cambiado mucho las cosas. Actualmente los chavos ya a veces ni se enteran tampoco una carrera universitaria, quieren salir en TikTok, quieren ser influencers, quieren hacer un montón de temas. Sí. Y se sigue viendo, aquí en México se sigue viendo al que tiene un oficio como una persona poco valorada, vaya, ¿no? En este caso. Entonces, pero como bien lo dices, el tema es que un oficio en la actualidad te puede dejar mucho mejor ganancia económica que cualquier tipo de profesión, ¿no? Y bueno, un tema que también traía precisamente con este tema del Tratado de Libre Comercio es, bueno, el Tratado de Libre Comercio abrió las puertas, ¿no? Ahora el reto realmente es de que el mexicano, la MIPYME, ese tallercito, esa carpintería, ese albañil, que mejore sus procesos, los estandarice y cumpla con ciertas normas internacionales. Bueno, te pongo un ejemplo. En mi caso, pues, que es el tema de la agroindustria. Yo me dedico mucho con el tema de los agroindustriales que hacen mucha exportación. Entonces, ellos tienen que tener las casetas, por ejemplo, de riego con ciertas medidas, con cierta inocuidad, con ciertas características para que puedan hacer exportaciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema también de los berries, arándanos, tienen que tener su maquinaria al punto, ¿no? Y de repente el tema de la agroindustria es que son muy exigentes en ese tiempo y luego de repente pasa que llegas con el taller mecánico, que digo, yo estimo mucho a todos los mecánicos, nos ayudan mucho con nuestros equipos, pero de repente ahí traen sus temas de que te dicen el jueves, luego ya es el jueves. ¿Pero cuál jueves? ¿Pero cuál jueves? No, entonces, es un tema también de que tenemos que profesionalizarnos, hacernos serios cerca de nuestros tratos, tener esa parte, ¿no? De que somos parte de esta cadena de producción, de esta cadena de exportación, porque al final el del taller mecánico, si no tiene el tractor el día que dijo, pues a lo mejor no se pueden fumigar las hectáreas, a lo mejor no se puede rastrear lo que tienen que hacer, entonces se van atrasando ciertos trabajos y eso también nos lleva a que de repente tengamos ciertas fugas de capital, a que tengamos de repente ciertas otras cosas negativas, ¿no? De la parte de no estar a la altura. Fugas de oportunidades, simplemente que eso te va a costar todo, te va a costar mucho. Sí. Fíjate que otro tema del tema de la profesionalización creo que sería, recordemos que para que una empresa sea o sea profesional, vaya, ¿sí? O tenga carácter de este tema es que tanto los patrones como los trabajadores tengan ese mismo carácter, ¿no? Que desde la cabeza hasta el que hace el aseo en la empresa tengan las mismas directrices, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera plantear una pregunta, no sé qué tanto nos ayuda o no nos ayuda en este caso, por ejemplo, el tema del salario mínimo en México. Sí. Es un tema que, por ejemplo, en ese sentido, parece que el salario mínimo se usa por parte del empresario o del magnate, en todo caso, como un tema de un tabulador de lo que te tengo que pagar y de ahí no me voy a pasar, ¿no? Cuando es al contrario, cuando es lo mínimo digno para vivir ese salario. ¿Sí? Entonces, si yo te pago a ti, trabajador, lo mínimo digno para vivir, ¿cómo te voy a pedir que te profesionalices al 100% como yo lo quiero, ¿no?
Sí, claro. Tú decías hace un momento, ¿sabes qué? Países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, otros lados, los oficios son profesionalizables. No, son, claro, son así entonces, tiene una escala. Es correcto. Entonces, el grado de tu profesionalización dice el grado de tu salario, de tu ingreso. Claro, entonces, totalmente. en este caso, por ejemplo, también, ¿qué tanto daño nos hace el salario mínimo en México? Digo, hablando de que tenemos más de 111 años de que se implementó un salario mínimo Así desde es. Álvaro Obregón a la fecha. Entonces, ¿qué tanto daño nos hace? ¿Qué bien, qué mal nos hace el salario mínimo con respecto a la profesionalización de todos en este caso como, bueno, los que venimos de un oficio, pues? Sí, así es. Bueno, y mira, también otro de los temas que por ahí se me pasaba con el tema de las carreras universitarias, algo que yo recomendaría mucho a los jóvenes universitarios que de repente salen sus carreras y que sus papás ya, por ejemplo, tienen algún tallercito, que tienen ya, por ejemplo, un oficio, que ya tienen, por ejemplo, una tiendita y eso, no esperen a trabajar en las grandes compañías y eso. Vayan a ese taller, mejoren los procesos, busquen nuevos proveedores, hagan Six Sigma, bueno, primero 5S, hagan Six Sigma, tengan un tabulador, prometan las fechas que prometan, las cumplan. Eso va a ayudar mucho también a que los profesionistas que salen tengan un trabajo inmediatamente después de salir la carrera, y eso nos va a ayudar muchísimo como país. Recordemos que hay muchos países que han salido precisamente de eso, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial fue un ejemplo de eso, cuando Japón lo que empezó a hacer es precisamente eso, ¿no? Empezar a todos los oficios. Tú que eres carpintero, bueno, entonces tú vas a hacer esta parte y eso, pero ya no lo vas a hacer así normal. Ya quiero que tiempos, movimientos, cuánto costó el tiempo, cómo podemos mejorar, hay que hacer una máquina para hacerlo. Tú que eres talabartero, hay que hacer esto. Entonces, esa parte también es un reto para los chavos que estudian una carrera universitaria, que estudian ingeniería, licenciatura, lo que dices, el tema de ventas, negocios internacionales. Profesionalicen los oficios de sus papás. Sus papás ya hicieron un gran sacrificio, un gran esfuerzo de abrir una empresa, y la segunda generación lo que tiene que hacer es mejorarla, ¿no, Montoya? Claro que sí, es su obligación. Más que otra cosa, es una obligación. Mira, vaya, el esfuerzo no nada más del papá, del abuelo, del bisabuelo, porque a veces son 2, 3 generaciones que tenemos atrás, empujando sobre un mismo oficio, y de repente llega el joven universitario y lo que quiere hacer es alejarse del tema familiar, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que deberíamos de apostarle un poquito más hacia ese tema, hacia profesional. Lo que mi papá ya viene haciendo, hay que reforzarlo, hay que ayudarle, hay que apuntalar la economía familiar en ese sentido. Digo, si ha dado resultado 3 generaciones, ¿por qué no una más, no? Y además ya con métodos, con tecnología, con una forma, con una visión más amplia, con procesos, ya con contactos. O sea, las universidades también son eso, ¿no? Una red de contactos que nos ayudan a... Entonces, bueno... por esta ocasión damos por finalizado nuestro programa, que la verdad es muy interesante, Montoya. Sí, claro que muy, sí. muy interesante. Es un tema muy amplio, la verdad nos hace falta tiempo. Esperemos que después podamos tener una segunda parte, que nos inviten por ahí. Gracias a Misur TV por invitarnos, y realmente en verdad es un espacio que yo en lo personal, Cámara de Comercio también les agradece mucho por los espacios. Es muy difícil que nos abran micrófonos, cámaras y micrófonos para ese tipo de temas, pero en verdad que son temas interesantes, sobre todo para el nuevo México, ¿no? El nuevo desarrollo de empresarios, de MIPYMES y de esta nueva generación de nuevos empresarios que vienen empujando muy fuerte, ¿no? Hay que apostarle a toda la familia, a nuestros hijos, a ir empujando en ellos las ganas de ser empresarios, las ganas de innovar, las ganas de apuntar a lo que ya traemos, ¿sí? Hay que apostarle a una educación financiera desde pequeños, desde la casa. Hay que enseñarlos a cómo invertir, a qué hacer, a cómo ahorrar, cómo gastar, cómo comprar, cómo llegar con el nuevo cliente, cómo hacer una nueva venta. La verdad creo que eso es fundamental para todos, sea el ejemplo que sea, el mecánico, el albañil, el carpintero, el herrero, el que sea, todos ocupamos vender, todos ocupamos innovar y todos ocupamos seguir adelante. Sí. Muchísimas gracias, Misur TV. Gracias. Telesur, Internet, televisión, telefonía y enlaces de fibra óptica presentó